Vamos a comenzar. Que el Señor les bendiga nuevamente en esta mañana. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor nuevamente con la iglesia en este día domingo, en este día del Señor. Un día tan precioso que es el mejor día de la semana. Poder vernos y poder pasar este tiempo. De todo este día, solamente 2 horas. Nada más. Pero todo este día es para el Señor. Todo este día es entregado a Él. Así que todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en Él. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 13. Y justamente Dios, providencialmente, que generalmente en la Santa Cena comparto un sermón respecto a la cruz de Cristo y al Evangelio. Y dio que vimos Hechos capítulo 13 y terminamos, ustedes saben, en el versículo 15, el domingo pasado. Y este sermón del apóstol Pablo es un sermón evangelístico. Habla del Evangelio. Así que vino bien para seguir con Hechos capítulo 13 y seguir con la serie de lo que estamos viendo hasta lo último de la tierra. Vamos a leer ahí a partir del versículo 16, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Hechos capítulo 13, versículo 16 en adelante. Dice: Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Versículo 17. Del versículo 17, hermanos, al versículo 41 es todo un sermón que yo se los voy a leer, ¿sí? Dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Versículo 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? No soy el Cristo, mas he aquí, yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción.
Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquellos de que se habla en los profetas: mirad, burladores, maravillados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os las describiera. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y hemos concluido el sermón anterior en el versículo 15, como les decía, donde Pablo y Bernabé se les da la oportunidad de hablar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El sermón anterior era pasen y compartan. Y ahora este sermón se llama compartiendo el evangelio, porque es lo que Pablo va a hacer. Él va a estar compartiendo el evangelio. Y se acuerdan que ahí había gente que no conocían, ellos no conocían, Pablo y Bernabé, habían judíos, habían prosélitos y temerosos de Dios, que eran aquellos gentiles que vivían según el Dios vivo y verdadero. Y de esta misma manera también pudimos considerar cómo debemos estar preparados para compartir el evangelio de Cristo. Cómo debemos estar preparados para compartir el evangelio de Cristo en cualquier circunstancia, en distintos lugares. Y más aún, con intencionalidad, sabiendo que esa es nuestra misión como cristianos: llenar cada casa, cada ciudad, cada barrio, cada lugar, cuando tengamos oportunidad, con el evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué predicamos o compartimos o hablamos cuando tenemos esa oportunidad? Cuando se nos da ese momento. Bueno, vamos a ver por qué a Pablo le dieron esa oportunidad. ¿Se acuerdan que el sacerdote hicieron toda la liturgia? Se leyó lo que dice Deuteronomio capítulo 6, se leyeron distintas partes de la ley y ahora lo que se habló tenía que ser explicado. ¿Qué es lo que se leyó? No lo dice ahí explícitamente los versículos 13, 14 y 15. Lo que sí podemos entender que lo que se leyó es lo que Pablo ahora va a pasar a explicar. Y él conecta esa lectura con el evangelio de Cristo. Esto nos quiere decir que yo puedo predicar el evangelio de Cristo solamente leyendo el Antiguo Testamento. Yo puedo conectar la obra de Cristo citando el Antiguo Testamento. Y esto es lo que Pablo va a hacer en su exposición de la palabra de Dios. Esta es una exposición teológica. Es no teológica que tiene muchos rasgos o sentidos de estudio bíblico. No, sino que es una teología perfecta del plan redentor de Dios. Es una obra o una predicación, podríamos decir, teológica del plan redentor de Dios. Y bueno, vamos a ver en esta ocasión lo que Pablo predica en ese día, aprovechando esta oportunidad, y cómo él traza el evangelio de Cristo desde los inicios del pueblo de Dios hasta que se consuma en Cristo. Entonces, en este sentido, deseo animarles a poder ver en el mensaje de Pablo cómo lleva a su audiencia de lo conocido por ellos a lo desconocido. Cómo Pablo lleva lo que ellos conocían. Acuérdense que los judíos de muy pequeñitos se les enseñaba la ley. Ellos sabían todo lo que se les estaba hablando. Sabían de David, sabían de Abraham, sabían del pueblo de Dios, sabían lo que había pasado cuando fueron tentados, cuando lo tentaron a Dios en el desierto. Todo era contado vez tras vez por sus padres. Entonces todo lo que Pablo está hablando acá es conocido por ellos. Pero ahora él lo lleva de lo conocido a lo desconocido, que lo que ellos tenían que abrazar y ver, que eso estaba conectado con el Mesías prometido, que es Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver acá cómo conecta esa promesa del Antiguo Testamento al nuevo pacto con Cristo. Y de la misma manera,
debemos proclamar el mensaje del Evangelio de una manera clara y bosquejada. Por lo menos nuestro mensaje de salvación, cuando le hablamos a alguien, tiene que tener, hermanos, 3 componentes. El mensaje de la buena noticia de salvación. Tiene que tener quién es Dios, quién es el hombre y quién es Jesús. O lo vamos a resumir en 2 componentes que también ellos predicaron: arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje del Evangelio tiene que contener eso, para que la gente entienda. Hoy nosotros vivimos en una cultura donde muchos conocen de Dios. Teóricamente esta es una nación católica romana. Es una nación que casi todos los que estamos acá, creo que, o los que venimos del catolicismo, nos han bautizado de niño, se ha tomado una confirmación, hemos ido a una iglesia católica y tenemos un cierto conocimiento de Dios. Un conocimiento medio hereje, pero al fin, conocimiento al fin. Sabemos quién es Dios, sabemos lo que es la cruz, sabemos quién es Jesús. Entonces, lo que no saben muchos de los de nuestra nación, por lo menos, es la obra de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? La buena nueva de Jesús. No está encapsulado en métodos, no está encapsulado en una religión hueca y vacía, donde solamente asisto para lavar mis culpas de la semana y luego vivo toda una vida inmoral, impía, lejos de Dios. Sino que lo que significa es una vida transformada por nuestro Señor. Una vida transformada por la gracia y la obra de Cristo. Y entonces, comencemos con los versículos 16. Pablo no es un improvisado, se le da para predicar y entonces él tiene algo para decir. Y vaya si tiene algo para decir. Un bosquejo perfecto, perfectamente alineado, renglón tras renglón. Y debemos recordar que aunque Pablo, o Saulo, o ahora llamado Pablo, había hablado de Cristo, ustedes se acuerdan, en Damasco, en Jerusalén, en Antioquía y en Chipre. Esta es la primera predicación que está registrada en Hechos de él. Es la primera que está escrita acá. Y al igual que el sermón de Pedro en Pentecostés, muestra también la relación de Jesús con David. Y cita también y explica el Salmo 16, que Pablo acá también lo cita. El mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2 es muy similar a este del apóstol Pablo. Porque el contenido es ese que dijimos al principio: arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué le dijeron a Pedro después del discurso? ¿Qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y crean. ¿Qué predicó Juan el Bautista cuando Jesús se acercaba a bautizarse? ¿Qué le decía a los que venían? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentimiento y reconciliación por medio del Hijo. ¿Qué predican los apóstoles? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué predicamos hoy nosotros? Vení a Cristo que vas a tener plata. No tiene sentido. No predicamos lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que seguir predicando? Lo mismo que dice la Biblia. Arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Y esto es lo que Pablo va a empezar a hablar acá, porque va a describir tanto el sufrimiento inmerecido de Jesús en manos humanas y su resurrección por el poder de Dios, finalizando con la promesa de perdón a todos los que creen. Y eso fue lo que predicó Pedro y eso fue lo que predicó también acá Pablo, pero aún más sorprendente, hermanos, mirando el sermón de Pablo, ¿saben cómo comienza? Comienza como el sermón que predicó Esteban en Hechos capítulo 7. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 7. Dice, versículo 2, y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham
cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré. Bueno, etcétera. Empieza la descripción desde Abraham y termina en Cristo, al que a ellos habían crucificado. ¿Qué sucede con Esteban? Se enojan por esa predicación, lo sacan afuera, lo apedrean y lo matan. ¿Cómo comienza Pablo su sermón? Versículo 17 de Hechos 13. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Citando Deuteronomio capítulo 7. Y sorprende aún más, porque saben que en Hechos capítulo 7, ¿quién estaba escuchando el sermón de Esteban? Pablo, un joven llamado Saulo. Pablo escuchó el discurso de Esteban, ya que él estaba ahí cuando lo apedrearon. Pablo fue parte de la muerte de Esteban. Dice que juntaron sus ropas y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahora, noten cómo es, unos años más tarde, ahora Pablo está predicando acerca de aquel a quien perseguía y predicando un discurso similar por el cual él un día lo había escuchado y había apedreado al joven Esteban, siendo así el primer mártir. Y ahora Pablo está parado predicando a Cristo. Noten la obra de Dios, es precioso. Es precioso cómo Dios obra en la vida de una persona. Por eso a veces decimos, este nunca se va a salvar o este nunca va a conocer a Cristo. Cuidado, hermano, no sabemos los planes de Dios. Posiblemente un día los veamos predicar, posiblemente un día los veamos compartir del Evangelio de Cristo, aquellos que no le conocen a Él y que aún persiguen a Cristo y se mofan de Cristo y no quieren saber nada con Él. Y acá está Pablo, predicando un sermón muy similar, no solo al de Pedro, sino al de Esteban. Y acá está el apóstol Pablo, y veamos en primer lugar lo que era su audiencia. Y un poquitito lo pudimos ver el sermón anterior. Ya hemos visto que había allí judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Aunque Pablo es llamado a los gentiles, siempre deja en vista que él tenía como una carga especial por ese pueblo, por los gentiles. Y quería que también, no solamente los gentiles, sino los judíos, su nación, era alguien que él quería que aún más escuchen el Evangelio. Porque ellos lo que tenían que hacer eran ver cómo el plan redentor de Dios se fue ejecutando. Pero a su vez también él sabía que era una obra de gracia de Dios, que Dios le abra el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. De otra manera, podía tener un lindo discurso, elocuente, muchas palabras, pero si el Señor no obra trayendo luz al alma, luz a ese corazón que está muerto en delitos y pecados, no va a haber una obra de gracia. Por eso se necesita la obra del Señor. Y acá Pablo, en el sermón, él afirma que Cristo vino al judío primeramente. Los versículos 23 y 27 son muy claros. Son claros cuando les comienza a hablar acerca de cómo Dios se manifestó a toda la nación. Y es un resumen. Si ustedes tienen en sus notas, en sus Biblias, los versículos chiquititos abajo, van a ver que hay muchas referencias al Antiguo Testamento, porque es lo que Pablo está citando. Está diciéndole, es este Dios el que yo les estoy hablando. Es este Dios, es el Dios del pueblo de Israel. Y noten que son claros esos versículos, pero también nosotros vemos ahí que en el versículo 39 dice, y que todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Así finaliza todo Pablo. Todo lo que dijo del Antiguo Testamento lo une a Cristo. Y dice, lo que no pudieron cumplir con la ley de Moisés, ahora en Cristo son justificados. Ahora en Cristo son salvos. Solamente en Él. Entonces, Pablo tenía una audiencia específica.
y él sabía que ellos conocían el contexto de lo que él les estaba hablando. Entonces, es muy importante ver que Pablo le está hablando a gente que sí conoce de Dios, pero no conectan la obra de salvación con Cristo. Entonces, lo que Pablo está haciendo en su argumentación es esto. Y es lo mismo que si hablamos con un católico romano. Cito esa religión porque es la más popular, podríamos decir. Hay cosas que saben de Dios y cosas que saben de Jesús, pero no conectan la salvación. No saben el Evangelio de la gracia, no conocen del perdón de pecados, no lo conocen. Hay que explicárselo. Hay que llevarlo de lo que ellos conocen a lo que ellos no conocen. Y así pasa con distintas religiones. Casi todas las religiones se enfocan y se centran hacia Dios, aunque están enfocadas en el hombre, aunque apuntan solamente al hombre, que el hombre puede hacer esto, que el hombre es el ser más grande, que el hombre es casi como Dios. Pero tienen un conocimiento de Dios. Por eso es importante conocer las Escrituras, para que yo pueda hablarle claramente a la gente quién es Dios para su vida, para este mundo y la obra de la cruz. Esto es lo que Pablo comienza a hacer. Y noten que el segundo elemento acá es el mensaje del Evangelio. Pablo tiene a la audiencia, ya saben quiénes son, ya saben cómo hablarles, hay palabras que son conocidas para ellos. Pero ahora él le introduce el Evangelio. Y desde Juan el Bautista hasta hoy, el mensaje del Evangelio es lo que dijimos anteriormente: arrepentimiento y perdón de pecados. El mensaje del Evangelio, el argumento es este para nosotros hoy, para cuando lo compartamos, para los que estamos escuchando, para los que le hablemos de Cristo, para los que vean el video, el mensaje solamente es este. 3 cosas: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es Cristo? Yo tengo que responder, ¿quién es Dios? Tengo que responder, ¿quién es el hombre? Y tengo que responder, ¿quién es Cristo? Si yo respondo a estas preguntas, a lo que dice la palabra de Dios, entonces voy a conocer la verdad. Si yo respondo estas preguntas de acuerdo a mi imaginación, de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a la filosofía de este mundo, entonces no voy a tener la verdad. No va a estar la verdad y no voy a tener a un Dios que es el Dios verdadero, a un hombre que está caído y es pecador y a Cristo que es el Salvador. No voy a tener el mensaje correcto. Por lo tanto, todo lo que tengo que saber de Dios, hermanos, está en la Biblia. Todo lo que tengo que saber del hombre está en la Biblia. Y todo lo que tengo que saber de Cristo y su salvación está en la Escritura. Y esto es lo que Pablo lo hace acá en este bosquejo. Y Pablo acá lo bosqueja de la siguiente manera. En primer lugar, la preparación de parte de Dios de un pueblo y un Salvador. Noten el versículo 17. El Dios de este pueblo. Él le estaba diciendo a los judíos, a los gentiles que habían abrazado el judaísmo, el Dios de este pueblo, de ustedes, de sus descendientes. El Dios de este pueblo, le dice Pablo, les ha traído el Salvador. El Dios de este pueblo que escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Cuando Pablo le empieza a decir esto, ellos se remontan a todo el Antiguo Testamento, a lo que habían vivido cuando estuvieron con Faraón, cuando salieron de Egipto, cuando los libró el Señor, los libró de las plagas, los libró de mano de Faraón, les hizo cruzar el mar en seco, les dio de comer. Ellos conectaban todo eso y Pablo les quiere hablar de eso. Y a su vez, después, él lo conecta en el versículo 23. Noten que finaliza y dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. Y ahora les dice la palabra que él más ama. Jesús. Jesús. Él es el Salvador. Según la promesa,
Él es el Salvador. Pero después, Él les da una exhortación a creer. Y eso está en los versículos 38 al 41. Él los anima a que crean en Él. Y finaliza con una exhortación muy fuerte en el verso 41 para todo aquel que no cree. Entonces, veamos, hermanos, cómo Pablo hace o muestra el Antiguo Testamento, cómo fue una preparación para Cristo. Los versículos 17 al 22, si nosotros lo vemos ahí, él habla acerca de la liberación del Éxodo, habla de la peregrinación en el desierto. Noten cómo el versículo 18 dice, acuérdense, por un periodo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Lo soportó, Dios no los aniquiló. Dios no dijo ya, aunque se cansó varias veces, pero Él cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Después, ahí dice que en esa peregrinación del desierto viene la liberación del Éxodo, la peregrinación en el desierto, pero después vienen la conquista de Canaán. Versículo 19, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Las 7 naciones que Dios destruyó, ellos se acordaban. Y eran naciones que se oponían y tomaban lo que quisieran. Nadie las podía parar, nadie. El Señor, sin embargo, las frenó y las destruyó para mostrar que su mano de poder estaba sobre Él. Estaba sobre su pueblo. Y después vienen los reinados de Saúl y de David. Noten el bosquejo de Pablo. Dice, versículo 21, entonces ellos pidieron un rey. El Señor les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces hasta acá va todo bien. Él les dice cómo los sacó de Egipto, Él les habla cómo fueron peregrinos en el desierto, cómo ellos se rebelaron contra Dios, cómo Dios los soportó, les habló de la conquista de Canaán cuando llegan a esa tierra prometida, les dice de los reinados de Saúl y de David, cuando el pueblo le pide reyes, cuando Él les decía, yo soy suficiente. El pueblo, ¿qué hace? Se encapricha y le pide reyes. Y el Señor les da lo que quieren. Y ahí comienza Saúl, David. Pero ahora Pablo conecta su mensaje con el mensaje de Juan el Bautista, ya ahora en la época de Jesús. Y dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y él le sigue diciendo, ¿se acuerdan cuando Juan estaba bautizando? ¿Qué es lo que decía Juan? ¿Soy yo? ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y ahora es como que Pablo empieza a juntar todo el mensaje. Y entonces ahora él empieza a decirle, bueno, todo lo que les hablé lo voy a unir para que ustedes lo puedan entender, en Abraham y en Cristo. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Algunos todavía se estaban esperando al Mesías y se pensarían, esto es una locura, ¿qué está diciendo? Pero otros en la argumentación, ellos van siguiendo bien el mensaje, porque Pablo lo está exponiendo perfectamente, porque Pablo está reconociendo delante de ellos que son el pueblo escogido por Dios, llamados a una especial relación con Él, por quienes había hecho grandes cosas, el que siendo el Dios del universo era de modo especial el Dios de este pueblo Israel. Noten el versículo 17, Pablo les dice claramente, el Dios es el Dios de ustedes.
Este Dios que yo les estoy hablando es el Dios del pueblo de Israel. Es el mismo Dios que ustedes conocen. Es el mismo Dios que sus padres les enseñaron. No estoy trayendo otro mensaje. No estoy hablando de otro Dios. Es el mismo Dios, el cual yo también creo. Y Pablo les dice acá, por eso lo sacó de la servidumbre de Egipto, lo soportó, dice, con extraordinaria paciencia, ¿no? Por unos 40 años en el desierto. Imagínense, hermanos, ¿cuántos años hace que nos soporta el Señor a nosotros? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años nos soportó antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos años hicimos toda clase de barbaridades no conociéndolo a Él? Y nos podría haber matado. Sería justo. Si yo antes de conocer a Cristo me hubiese matado, Dios hubiese sido justo, bueno, santo y perfecto, porque era su voluntad. ¿Pero qué hizo? Me soportó, hasta el momento en que Él me salva. Porque por eso estamos destinados para salvación. El Señor nos ha predestinado para salvación. Si sos un hijo de Dios, alcanzaste la salvación. Y voy a utilizar una frase muy conocida: aquel que es salvo, se salva para siempre. No es el que se muere para siempre. Acá el que es salvo para siempre, es salvo para toda la vida. Pero noten que Pablo dice acá: no creamos que nosotros somos, o mejor dicho, el Señor nos soportó, como también a nosotros nos soporta con paciencia. Entonces lo que Pablo está diciendo, esto es: ustedes son el pueblo del Dios, pero acuérdense que el Señor los soportó, porque no es que son buenitos todos, con paciencia los soportó. O sea, no es que somos mejores nosotros que los gentiles, o no es que somos mejores que los que no conocen a Dios. No, el Señor nos soportó a nosotros también. Entonces, este mensaje también es para nosotros hoy. No creamos que alcanzamos salvación y somos mejores que los impíos. No, éramos tal vez peores inclusive que ellos. Pero el Señor nos soportó. Y Pablo está diciéndole, no se olviden esto, porque parte de la paciencia de Dios y que te haya soportado es la gracia de Dios. Es la gracia soberana de Dios. Y ahí en los versículos 23 al 27, bueno, después dice que destruyó a las naciones, les dio herencia en el país de Canaán, eso ya lo dijimos, pero Pablo bosqueja la vida y la muerte de Cristo, probando su resurrección y destacando que Israel, el versículo 27, dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. ¿Quién dijo esto también? Pedro dijo, vosotros crucificasteis a Cristo. ¿Cómo nosotros? Sí, pero no se pongan mal. Dios quiso que sea así. Dios los movió para que lo crucifiquen. ¿Quién movió a la gente? ¿Quién movió a Judas para que sea entregado? En el plan redentor de Dios. Judas, Satanás, ya había tomado su corazón, él no era de Cristo, y entonces él va y le entrega. Los golpes que sufrió Jesús, los clavos de la cruz, todo ese entorno, todo ese teatro de operaciones, estaba todo gobernado y dominado por Cristo. Mientras Satanás hacía su jolgorio ahí adentro. Y decía, estoy matando al Salvador. Y recuerdo las palabras de un muchacho que me dio mucha risa. Cuando hablábamos de esto, y yo le digo, y Cristo muere en la cruz por el plan de Dios. Y él dice, Satanás se debe haber querido matar. Porque cuando Cristo dijo, consumado es, la cuenta está paga, ya está. La salvación, lo que el Señor había dicho, su plan redentor. La muerte fue vencida. Sorbida fue la muerte en victoria. Pero era el plan de Dios. Pero noten que dice a los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, Pablo dice, ustedes rechazaron al Mesías.
ustedes rechazaron al Mesías. Según el versículo 24, Pablo les está diciendo, ustedes tenían como precursor a Juan el Bautista, que les estaba hablando de quién iba a venir. No era que ustedes no mataron a alguien desconocido, ya se sabía quién era. Había tenido por precursor a Jesús, a Juan el Bautista, quien había sido considerado por todos como un gran profeta. A Juan el Bautista lo tenían como un gran profeta, por eso iban a él. Sin embargo, con la misma energía con que había predicado el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, también se habían negado a reconocer quién era Jesús. Lo habían negado al Mesías. El Mesías que Juan apuntaba, el Mesías, y apuntando más bien hacia, no era Juan, sino que era otro. Y Juan les dice, aquel que viene después de mí, yo no soy el Mesías, aquel que viene después de mí es aquel en el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y Pablo les está diciendo, acuérdense, porque ustedes se acuerdan de lo que Juan predicaba. Se acuerdan, y ellos se acordaban. Ahora, antes de pasar al punto central y más difícil del sermón, donde Pablo empieza a unir todo, noten que Pablo vuelve a llamar seriamente la atención de sus oyentes ahí en el versículo 26. Pues a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y tras este toque de especial atención, porque ahora Pablo les está diciendo todo lo que yo les expliqué del plan de Dios. Bueno, ahora los mira y les dice, a ustedes es enviada esta salvación. Y entonces ahora se quedan y dicen, ajá, es así, es como él dice. ¿Y será así? ¿Será cierto? Y Pablo ahí es como que también se está jugando, porque él se acuerda de lo que le hicieron a Esteban por predicar un sermón similar. Entonces ahora él los confronta, porque los confronta con palabras más duras. Noten que él toca especial atención en esto, describe en el versículo 27 la forma en que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes hicieron con Jesús. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él y las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué leyeron ahí cuando a Pablo le dijeron, levántese, hermano, y comparta con nosotros? ¿Qué leyeron? Lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes leen todos los días el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento les habla de Jesús y lo están ignorando. Lo ignoraron desde Juan, lo fueron y lo crucificaron y se siguen levantando y están esperando al Mesías, el que lo mataron y resucitó y ahora está vivo. Ese es el argumento de Pablo, por ignorar a Jesús. Noten lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 17. Acompáñenme ahí rápidamente. Hechos 3, 17. Pedro dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Entonces, nos estamos juntando acá, dice Pablo, estamos leyendo las Escrituras y no se dan cuenta que estamos hablando del Mesías y del Salvador. Pablo les está dando esta argumentación. Lo que se leyó acá es esto que yo les voy a explicar. El Señor es el Dios del pueblo de Israel, un pueblo escogido. Es el pueblo de Dios. Y empieza a hablarle cómo lo soportó. Y empieza a hablarle que ellos tenían al profeta Samuel. Y empieza a hablarle que ellos pidieron reyes. Y les dio a Saúl y les dio a David. Y ahora conecta a David con Jesús. Porque del linaje de David iba a venir el Salvador, que estaban esperando. Y ahora le dice Pablo, esto que leyeron hoy y todos los días, o cuando se reúnen en la sinagoga, esto habla de Jesús.
aquel que resucitó, el que están buscando y no lo encontraron por ningún lado, el que hay muchos testigos que se les apareció resucitado. Este Jesús, les estoy hablando de este Jesús. Ahora, dice Pablo, ustedes todo lo que hicieron y lo que hizo el pueblo, crucificándole, cumplieron las Escrituras también. Porque Jesús tenía que ser rechazado. A Jesús lo tenían que escupir, a Jesús lo tenían que golpear, a Jesús lo tenían que traicionar. Hoy leí de Judas, ¿se acuerdan? Judas mojó el pan, se lo dio. ¿Qué dice el salmista? El que de mi mano comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está, todo se cumple. En Cristo perfectamente se cumple todo, es maravilloso. Pero ahora noten, ¿es posible cumplir las profecías de la Escritura mientras se quebrantan los preceptos de la Escritura? Ustedes dicen, ¿cómo es esto? ¿Es posible que yo lea la Biblia mientras se quebranta el precepto de la Biblia? Sí, ellos lo estaban haciendo. Estaban hablando del Mesías y lo habían crucificado. Estaban abriendo en la sinagoga las Escrituras y ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando al Mesías. Estaban leyendo las Escrituras y rechazaban a Jesús. ¿Es posible leer las Escrituras y no cumplir las Escrituras? Sí, acá hay un claro ejemplo. Se puede hacer. Se le mató sin causa, dice Pablo, y fue sepultado. Versículo 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Lo mandaron a ejecutar a Jesús. Imagínense la tensión del momento en ese lugar. Pero Pablo quiere llegar al punto definitivo del versículo 30. Noten lo que dice ahí. Pero es una cláusula donde hay un cambio, donde ahora comienza a haber una conclusión, una definición de lo que se viene diciendo. Pablo dice, pero Dios le levantó de entre los muertos. Acá lo que Pablo va a empezar a hacer del versículo 30 al 37 es hablar de la resurrección de Jesús. Hermanos, nuestra fe es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús. Creemos en la resurrección de Jesús, la cual confirma con una curiosa acumulación de textos del Antiguo Testamento Pablo acá, porque da un montón de textos citados libremente, pero noten que entre los testigos de la resurrección del Señor, noten en el versículo 31, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, ¿sí? Antes de que él ascienda a los cielos. Y dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Noten que Pablo acá fue, podríamos decir, cuidadoso y humilde. Porque tranquilamente él podría haber dicho, a mí se me presentó Jesús. A mí. Cuando Pablo se le presenta Jesús en el camino, según los testigos que estuvieron con él, ellos escucharon la voz de Jesús. Escucharon la voz de Jesús. Pero Pablo no lo cita acá, curiosamente. Él dice, hay otros que cuando fueron de Galilea a Jerusalén, porque la promesa era que ahí él iba a ascender, se les apareció y los instruyó. Crean en eso, en esos testimonios, porque ellos son testigos. Ellos testifican de Jesús. Y esta resurrección del Mesías es una buena noticia, porque Pablo lo dice ahí, que Jesús haya resucitado, no se tienen que poner mal, no tienen que querer matarnos a nosotros, ni matar a Esteban, como él una vez fue parte de su muerte. Versículo 32, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Y si yo leo el Salmo 2.7 que dice esto y que Pablo dice esto, se ilumina un poco más también cuando Pablo bosqueja su carta a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 3, que él cita y dice, Jesús nació de la descendencia de David según la carne.
según la carne. Después cita otros versículos. En el versículo 33 también recuerda Isaías 53:3. Pero en el versículo 34 tiene su fuerza por la relación que el texto de Isaías guarda. En los Salmos capítulo 16, versículo 10. Lo cita en el versículo 35. El Salmo 16:10 lo cita en el 35. Dice, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces Jesús verdaderamente resucitó. Jesús no quedó en una tumba y se pudrió. Jesús se levantó, les está diciendo. No lo busquen más, Jesús está vivo. No lo busquen, Jesús está vivo. Él resucitó. Y en forma parecida como lo había hecho Pedro en Pentecostés, ahí en Hechos 2, el versículo 36 también se puede traducir así. Noten lo que dice el versículo 36. Ahora lo vuelve a David, porque ellos, ¿quién eran? Su padre Abraham, caput, murió a la tierra, se descompuso. Pero ahora tienen a David, el grande. Pero miren lo que dice David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, esto es murió, y fue sepultado con sus padres, ¿y qué pasó? Se pudrió, vio corrupción. Porque David ciertamente, habiendo servido al designio de Dios en su propia generación, es decir, en la época en que le tocó vivir, él ya murió y vio corrupción. Pero él hizo los propósitos de Dios. Y es cierto que David fue de provecho para su propia generación, pero no es eso lo que el texto quiere poner de relieve. Él, noten que no les está negando a David. Nunca Pablo ofendió a los judíos y le dijo, el Dios ese no es su Dios. Dijo, no, es el Dios de ustedes. David su padre, es verdad, es él. Y todo lo que hizo es correcto, sirvió a los propósitos de Dios. Pero vio corrupción. Y lo que dice acá es, 37, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces pasa de David a Jesús y dice, David vio corrupción, Jesús no vio corrupción, porque Él resucitó. Y créanlo, Él resucitó. Pero ahora, hermanos, ya tienen toda la evidencia, está en la mesa, no lo pueden negar. El Dios del Antiguo Testamento progresivamente se le fue revelando hasta mostrar a Jesús el Mesías prometido. Ahora el Mesías prometido, por manos de pecadores, según movido por la voluntad de Dios, fue crucificado. Pero al tercer día resucitó. Y Él es el Mesías prometido. Y ahora Pablo les está diciendo, ¿qué van a hacer con este mensaje? ¿Por qué les está diciendo? Noten el versículo 38. ¿Por qué digo que Pablo los llama a que recapaciten lo que se les fue hablado? Por el primer término que dice por tanto. Por tanto. Ustedes lo tienen ahí en la versión de la Reina Valera, no lo tienen el por tanto, pero la traducción literal es por tanto. Por tanto. Y Pablo da una conclusión personal del mensaje, mostrando que la salvación no era por medio de la obediencia a la ley, sino mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Y acá está la invitación. Crean. Hay una exhortación a creer. Crean en Cristo. Creer en Jesucristo. Si queremos ser justificados. Noten que dice el versículo 38. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Por medio de Él os es anunciado el perdón de pecados. Hoy, ¿por medio de quién es anunciado el perdón de pecados? Por medio de Jesús. Como acá, como fue en la historia del cristianismo. Por medio de Jesús, nada más, por medio de Él y solamente por Él. Y noten que ahí dice de la ley de Moisés, no podía librar al pueblo de sus pecados y restaurarlos a la comunión con su Padre Celestial. Pero Jesús sí ofrecía el perdón de pecado. Y acá es donde en el versículo 39, noten ahí el 39. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser
justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Acá es donde Pablo introduce por primera vez la palabra justificado. Después, ¿dónde encontramos la palabra justificado? En Romanos, un montón de veces. Pero en su primer sermón utiliza la palabra justificados. Justificados, que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Pero también noten que está la advertencia final. La advertencia final. Versículo 40 al 41. Y acá está citando Habacuc 1:5, ¿sí? Dice, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas, mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os las describiera. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Y ellos sabían muy bien lo que había pasado cuando Malaquías cita estas palabras. Habacuc cita estas palabras. Lo que les está diciendo acá es para advertir a los oyentes del peligro de ser ciegos. Ciegos. Cada vez que predicamos el Evangelio tiene que haber una respuesta, ¿sí o no? Cada vez que predico el Evangelio, cada vez que desde este lugar se predica las buenas nuevas de Cristo, tiene que haber una respuesta, ¿sí o no? Y está diciendo acá Pablo, cuidado de escuchar y ser ciegos, de escuchar y no ver, cuidado. Y noten que repite 2 veces la palabra obra. Y lo que se refiere al programa de Dios para salvar a los gentiles, para salvar a este pueblo que el Señor también había llamado. Por lo tanto, la salvación iba para ellos. Qué increíble les debe haber parecido esto a los judíos, porque le está citando una calamidad que Habacuc citó. Y entonces, lo que les está diciendo acá, y cuando el profeta Habacuc dijo estas palabras, el gobernador gentil, Nabucodonosor, estaba subiendo al poder y iba a invadir nación tras nación. Iba a ser el terror. Y Pablo utiliza esas palabras de Habacuc, las utiliza y usa estas palabras para advertir a los judíos que si no creían y recibían el Evangelio, perecerían al igual que el Israel incrédulo de esos días pasados. Le estaba diciendo eso. Cuidado, porque parte de aquellos incrédulos murieron. ¿Qué podemos ver del sermón de Pablo? ¿Qué podemos concluir en este sermón del apóstol Pablo? Y hoy, hermanos, el mensaje del Evangelio, más de 2000 años después, sigue siendo el mismo: arrepentimiento y perdón de pecados. Las amenazas, como este último versículo, ¿por qué hay amenazas acá? Porque las amenazas nos sirven de aviso, porque están destinadas a despertarnos y a estar alertas de lo que va a ocurrir. A despertarnos y a estar alerta de lo que va a pasar si rechazamos a Dios, si rechazamos a su Hijo Jesús, si rechazamos el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué las amenazas? Porque lo que quiere hacer el Señor es advertirnos para que no caiga toda la calamidad sobre nosotros. Por eso, si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, dice acá el texto, oíd, mirad, burladores, versículo 41, maravillaos y pereced. Ya no hay esperanza. Aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que no creen del Evangelio, van a ver el Evangelio y se van a maravillar, pero van a morir en sus delitos y pecados. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os las describiera. Y la historia sigue, hermanos. Jesús viene pronto,
Jesús viene pronto, esto es inevitable. No lo podemos evitar, así como el reloj va corriendo y no podemos parar, no podemos pararlo. Jesús viene, Jesús va a venir y cada vez su venida está más cerca. Y Él está llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Él está despertando a los hombres a que busquen a Cristo, a que vean que Cristo resucitó, a que vean que Cristo es la promesa de Dios, a que vean que los hechos históricos marcan a Jesús como el Mesías que este mundo necesita. Pero aún así, versículo 41, son burladores y lo niegan. Cristo viene, Él vendrá como Rey, y las evidencias de su vida, muerte y resurrección son claras y evidentes delante de todos los hombres, y nadie tiene excusa. El hombre, como quedó demostrado, está lejos de Dios. Su hostilidad hacia Dios y su inhabilidad para salvarse. Y Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. Vino para eso. Jesús vino para que seamos justificados por medio de la fe y el resultado es que tengamos paz para con Dios. Ese es el resultado. Debemos creer en Cristo. Debemos creer en Cristo. Debemos creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, tu hostilidad, tu rebeldía. Hermanos, ya que cuando prediquemos el Evangelio y aún entre nosotros, basta de hostilidad hacia Dios, levantemos nuestra bandera blanca, rindámonos. Jesús vino a salvarnos. Jesús no quiere la destrucción, no anhela la muerte del impío, pero Él va a ejecutar sus juicios. El reloj sigue pasando, no va a parar. Cristo viene y necesitamos ver esto. Debemos creer en Cristo, arrepentirnos, rendirnos a Él y correr a Cristo para ser salvos, correr a Cristo para ser salvos, que podamos abrazar la salvación de Dios y que con esta misma urgencia hablemos del Evangelio. Corre a Cristo para ser salvo. No sé cuánto tiempo te queda, no sé. El Señor cada tanto va ejecutando sus juicios, Cada tanto vemos gente que se muere, gente que, qué vida que tenía, mirá qué bueno que era. Tenía las 2 vacunas puestas, se murió de un accidente de auto. El Señor ejecuta los juicios día tras día, porque Él es justo. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será que nosotros podamos predicar a Cristo, pero a su vez que pensemos esto para nosotros mismos, todos los que estamos acá, y que si no hemos alcanzado la salvación, arrepintámonos y creamos en Él? Oramos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Padre, porque casi nos has permitido indagar un poco más en este sermón del apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, porque al indagar en las verdades que el mismo apóstol predicó en esta época, Señor, vemos las verdades de tu palabra, la verdad de la Escritura. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu plan de redención. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por darnos la salvación. Señor, te rogamos que podamos caminar en esta verdad, que podamos meditar en esta verdad. Y si estamos en ti, Señor, ser agradecidos porque nos has salvado. Y, Señor, no nos va a tocar esto que finalizábamos el versículo 41 de perecer, sino que vamos a vivir contigo, Señor, por la eternidad. Pero para aquellos que no han alcanzado salvación, Señor, ábrele el entendimiento, rompe los corazones, Señor, que se puedan rendir a ti y que puedan creer en ti para salvación. Te doy gracias, Padre, porque así como hoy tuvimos la Santa Cena, anunciamos que vas a venir y anhelamos tu venida, Señor. Y decimos, como cierra el Apocalipsis, ven, sí, Señor, ven pronto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.